Muy buenas tardes a todas y a todos. Como coordinadora académica de Cultura de la Fundación General de la Universidad de Málaga y en nombre de su director, el profesor Diego Vera, quisiera en primer lugar daros la bienvenida a esta nueva entrega tan especial porque cambia de formato de Reinventando la vida en común. Reinventando es un ciclo de conferencias organizado de forma conjunta por la Térmica y la Fundación General de la Universidad de Málaga, que pretende crear espacios para compartir y generar nuevas formas de pensar, de sentir y de hacer en temas especialmente relevantes para nuestra sociedad. En esta línea, el ciclo de invierno, dedicado a los desafíos del individualismo, ha abordado las relaciones sanas en la cultura del narcisismo y las viviendas colaborativas para un envejecimiento con futuro. Y este de primavera, que dedicamos a la economía, empezando hoy por la renta básica, se centrará el próximo 4 de junio con Christian Felber en la economía después de la pandemia como economía del bien común. Por supuesto, deseo agradecer su colaboración a la Térmica, compañera inseparable de la Fundación General de la Universidad de Málaga en esta aventura, y a su coordinador, el profesor de Ciencia Política de la Universidad de Málaga, Sebastián Escámez, quien conversará con nuestro invitado, Daniel Raventós, a quien le agradecemos sinceramente que haya aceptado nuestra invitación. Y no puedo olvidarme de todo el equipo que ha hecho y que hace que esta tarde esto sea posible. Gracias también. Para que podamos gestionar del mejor modo vuestras preguntas, os pedimos que quienes estáis en Zoom las hagáis a través de la herramienta Pregunta que tenéis en vuestras pantallas en el centro, en la parte de abajo. Y utilizaremos el chat para comentarios o dudas técnicas. Quienes nos veis a través de YouTube también podéis dejar allí vuestras preguntas. Y nada más, esperamos que disfrutéis del encuentro. Bueno, pues gracias Luisa María por tus palabras. Y para comenzar, desde luego unas palabras de recuerdo para toda la gente que lo ha pasado mal o lo está pasando mal por el coronavirus, que ha sido tocada por el virus personalmente en su familia, que han perdido a alguien, que han enfermado o están sufriendo las consecuencias económicas de todo esto, que es algo de lo que hablaremos. Palabra de agradecimiento también a todos los que han trabajado y están trabajando para hacer frente a la pandemia, asumiendo riesgo de contagio, a los sanitarios, al personal de limpieza, de las tiendas de comida, de los transportes, de las gasolineras, las policías, el ejército, protección civil, también a toda esa gente que ha trabajado y está trabajando virtualmente para que todo siga funcionando a pesar de la pandemia. Y por supuesto, gracias a Daniel Raventós por haber intercambiado esos 50 correos, ¿no?, que han hecho falta para que él esté hasta aquí. Bueno, hoy tenemos a Daniel Raventós, que él es doctor en Económica, profesor titular del Departamento de Sociología de la Universidad de Barcelona, es miembro fundador y presidente de la Red Renta Básica, que es la sección española de la Basic Income Earth Network, una red internacional que promueve la renta básica, de cuyo Consejo Internacional forma parte, así como también del Consejo Científico de ATAC. Entre sus libros que tienen que ver con este tema, destacar Renta Básica Incondicional, una propuesta de financiación racional y justa, que escribió en colaboración con Jordi Acarons y Lluís Torrents y publicó en 2017, y Contra la Caridad, escrito en colaboración con Julie Ward y publicado en castellano y en catalán el año pasado. Noticia de ayer es que será uno de los expertos que comparecerá en la Comisión para la Reconstrucción Económica, Social y Económica creada en el Congreso de los Diputados. Y bueno, Daniel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? ¿Cómo andamos? Bueno, pues vamos al grano, vamos a hablar de la renta básica y lo primero que querría preguntarte es ¿en qué consiste la renta básica? Sé que hay más de un tipo de renta básica, quizás podría hablar de esto y concretar el modelo de renta básica universal e incondicional que lleváis promoviendo desde la red renta básica o más en general desde la Basic Income Earth Network. Bueno, pues sí, se tiene que empezar justamente por esto, porque al hablar tanto de la renta básica
en estos momentos, es decir, a partir especialmente de la pandemia, que se ha hablado muchísimo, pues como también es normal, se ha introducido mucha más confusión. Vamos a ver, quizá la forma, creo, por mi experiencia, que ya empieza a ser más larga de lo que me gustaría sobre el tema, pues la forma, digo, más sencilla es comparar la renta básica precisamente con lo que tenemos. Y así se ve la diferencia. ¿Qué es lo que tenemos aquí en el Reino de España, en todas las comunidades autónomas? Una renta para pobres. Esta renta para pobres tiene nombres distintos según la comunidad autónoma. En el País Vasco se llama renta de garantía de ingresos, en Asturias se llama salario social, en mi nación, en Cataluña, se llama renta garantizada de ciudadanía. En fin, cada comunidad autónoma le ha puesto una, como vosotros también en Andalucía tenéis otra renta para pobres. ¿Qué características tienen estas rentas? Aunque sean muy diferentes estas rentas para pobres en las distintas comunidades autónomas, que lo son, la mejor de todas, con años luz de distancia con el resto, es la de la comunidad autónoma vasca, ¿no? Las otras son mucho peores, quizá con la excepción de la Navarra, que estaría en segunda posición y comparada también con las de debajo muy bien, pero aunque tengan muchas diferencias, lo que tienen en común es que son asignaciones públicas condicionadas. Condicionadas quiere decir, pues, como la misma palabra indica, que la persona que cree que tiene pues derecho a recibir un subsidio de este tipo tiene que cumplir y mostrárselo a la administración una serie de requisitos, que en algunos casos son inmensos, en otros menos, depende, ya digo, de la comunidad autónoma, pero todas tienen esta característica. Son condicionales y, por supuesto, no son universales porque no afectan ni mucho menos a la mayoría de la población. Ante esto, si tenemos claro lo que es esto, lo tenemos claro porque lo conocemos, ¿verdad? La gran diferencia con la renta básica es que es justamente incondicional y universal. Universal, obviamente, se refiere a que la reciben todas las personas de la zona geográfica donde se implantase. Obviamente, universal, ojalá fuera para todo el mundo, pero estamos en una situación que no será de golpe para todo el mundo, esto lo tenemos claro, ¿no? Pero universal en el sentido de que afecta o la reciben todas las personas que están en el espacio geográfico donde se implantase. E incondicional, pues ya lo dice también la palabra, es decir, no hay que cumplir ningún tipo de condición para tener el acceso o, digamos, o recibir directamente la renta básica. Es decir, estas dos características, la incondicionalidad y la universalidad, podríamos decir que son las más polémicas de la renta básica y al mismo tiempo son para sus defensores las características más virtuosas o más positivas o más interesantes, digámoslo como queramos, de la renta básica. Por eso hay algunos defensores muy conocidos, Guy Standing, por ejemplo, defensores de la renta básica, entre otros Guy Standing, ya sabéis que también es el teórico del precariado, ¿no? Pues Guy Standing defiende que solo se llame renta básica, no se pongan calificativos. A veces tenemos que ponerle calificativos pues para intentar evitar, pues eso, algún tipo de confusión y le llama renta básica incondicional y universal. Pero en realidad, como dice Guy Standing, es que incondicional y universal e individual, que sería otra característica, ya forma parte de la esencia, por decirlo así, de la renta básica. Por lo tanto, igual que en inglés ha hecho fortuna el término basic income, pues en castellano, bueno, castellano de aquí, de la península ibérica, porque en otras partes de habla castellana, como por ejemplo en algunos países, no todos, pero de América Latina, es más común, más que renta básica, ingreso básico. Pero bueno, esto son cuestiones idiomáticas. Muy bien.
¿Y cuál sería la filosofía que hay detrás de esta renta, ¿no? O en otras palabras, ¿qué razones de justicia hay para implantar una asignación monetaria universal e incondicional a cada ciudadano, ¿no? Y te pregunto esto porque la idea de una renta básica universal e incondicional se tiene que enfrentar a argumentos como el del economista liberal Ramón Rayo, que en esta obra que tú conocerás, ¿no?, Contra la renta básica, plantea que la idea de abonar un salario público es profundamente injusta porque permitiría a unos ciudadanos apropiarse de parte de la riqueza generada por otros, ¿no? Y que en todo caso, plantea Rayo, y no es el único, el Estado lo que tendría que hacer es pues garantizar una última red de protección, ¿no?, en forma de renta mínima de inserción. ¿Cuál es la filosofía que hay detrás de la...? Bueno, esto es un poco largo, esto es un poco más largo, pero bueno, vamos a ver si puedo ser sintético. Bueno, con Juan Ramón Rayo he coincidido 3 veces en 3 debates distintos y bueno, el problema de Rayo es mucho más profundo que estar en contra de la renta básica, ¿no? Porque el problema de Rayo es que está en contra del estado de bienestar y Rayo, pues por lo tanto, él mismo lo dice, no es solamente la renta básica, sino que cualquier impuesto vendría a ser justo. Para Rayo, para decirlo muy rápido, solamente el Estado debería invertir en represión, es decir, en policía y ejército y en sistema judicial para proteger la propiedad privada, ¿no? Todo lo demás son chorradas. Entonces, Rayo, por ejemplo, en caso de esto, pensaba que no lo diría en público y lo dijo, lo que pasa es que tuvo que justificarlo, que ante una catástrofe como la que hubo, por ejemplo, en Haití, él es partidario de que reciban las ayudas quien más dinero tenga, que más dinero puedan ofrecer, porque es más eficiente. En fin, digamos que es propio de una escuela, la de Rayo, una escuela económica, que es la austríaca, que son muy, muy contrarios a la democracia por confesión propia. Pero es curioso cómo gente que tiene una concepción filosófico-política parecida a la de Juan Ramón Rayo, la que podríamos llamar libertariana, justifican la renta básica. Es decir, que sobre esto es interesante ver que hay gente de académicos que estarían en la misma órbita filosófico-política, la libertariana, o como él mismo se llama, liberal o auténtico liberal, esto de ya son definiciones que no voy a entrar, pues, como digo, justifican la renta básica. Pero ya entrando más directamente a tu pregunta, la idea es, claro, ¿es justa la renta básica? Ante esta pregunta, pues distintas teorías de la justicia de cariz muy diferente, pues intentan responder si sí o si no. Y es curioso cómo distintas teorías de la justicia, muy diferentes entre sí, han justificado la renta básica. Pero, como sería muy largo, evidentemente, explicar cada una de estas filosofías políticas y cómo justifica la renta básica, voy a intentar muy también esquemáticamente defenderla a partir de la filosofía política que yo defiendo, que es la republicana, ¿no? Es decir, la teoría, mejor dicho, la concepción de la libertad republicana es una concepción que tiene 2.300 años de historia y, por lo tanto, pues han habido autores muy diversos, han habido, por lo tanto, lenguajes producto de la época muy distintos, pero tienen algo en común. Hay gente que confunde solamente confunde que la libertad republicana solamente es la defensa de una república. Por supuesto, defender una república contra una monarquía es una cuestión de higiene pública, pero es mucho más que esto. La libertad republicana, a diferencia de la libertad liberal, se puede resumir de la siguiente manera. Las condiciones materiales de existencia no son independientes de la libertad. Es decir, por decirlo también muy rápidamente, un pobre no es ni puede ser libre.
Una persona que no tiene la existencia material garantizada no es que no sea, es que no puede ser libre. Por lo tanto, repito, la concepción republicana de la libertad liga de forma muy estrecha pues las condiciones sociales de existencia con, digo, la libertad. Entonces, históricamente ha habido dos grandes, por decirlo así también rápidamente, dos grandes variantes del republicanismo que tienen la misma concepción de la libertad, pero lo que los diferencia es a quién llega esta libertad. Y las dos concepciones son la oligárquica y la democrática. La concepción republicana oligárquica, estando de acuerdo con lo que he dicho, con otras palabras, según la época, de que la libertad está completamente ligada a las condiciones materiales de existencia, pues defienden, la concepción oligárquica defiende que solo los ricos pueden ser libres porque son los únicos que tienen la propiedad para hacerles la existencia material garantizada. Los demás, trabajadores, empleados, criados, mujeres, en fin, todos los demás que no son los propietarios no pueden ser libres porque no tienen esta existencia material. En cambio, la concepción republicano-democrática, siendo, vuelvo a repetir, la misma concepción de la libertad, pero llega a toda la población, o mejor dicho, hace que o defiende que toda la población haya de tener esta libertad republicana. Y para las concepciones o para la situación económica o las condiciones económicas y sociales de nuestras economías, ¿no?, de las economías modernas, de las economías del siglo XXI, hay una defensa republicana de la renta básica precisamente con el mismo contenido que he intentado explicar. Es decir, la gente tiene que tener, la población tiene que tener la existencia material garantizada, dadas las condiciones monetarias y económicas de nuestras sociedades. Una renta básica igual al menos al umbral de la pobreza garantizaría esta existencia material de toda la población. Muy bien, pues por centrar el asunto en España, ¿no? ¿De qué cuantía estaríamos hablando, ¿no? ¿Cuánto recibiría cada ciudadano? También cómo lo recibiría, ¿no? ¿Y en qué estáis pensando? Los promotores de la renta básica, ¿estáis pensando en garantizar a cada persona una cantidad que permita vivir dignamente o lo que buenamente se podría garantizar en un país como España? Vamos a ver, claro, tu pregunta tiene distintos componentes, ¿no? Y uno que creo que quizá lo podemos desarrollar un poco es precisamente cómo se financia una renta básica. Pero ahora, para entrar más concretamente en la primera parte de tu pregunta, que es qué cantidad de renta básica, bueno, primero hagámoslo de forma general y luego lo concretaremos. De forma general, digo, en distintos países del mundo o incluso en áreas agregadas, se han hecho propuestas de tipo distinto como el umbral de la pobreza, como el 20% de la renta per cápita de la zona donde se implantase la renta básica. Es decir, propuestas hay muchas. Ahora bien, la que a mí me convence más, por distintas razones, alguna quizá la puedo explicar, es el umbral de la pobreza. Es decir, el umbral de la pobreza es un término, al menos para los que vivimos en la Unión Europea, es un término conocido y por toda la población, bueno, por toda la población que quiera conocerlo, porque son datos públicos. El umbral de la pobreza se define en la Unión Europea, porque no en todas partes del mundo se define igual, pero en la Unión Europea se define como el 60% de la renta per cápita de la zona donde estemos hablando. Es decir, un umbral de la pobreza a nivel europeo tiene poco sentido. Hombre, puede ser, si se quiere, interesante para hacer algunas comparaciones internacionales, pero cuando estamos hablando de un área muy distinta económica y socialmente, ¿no?, donde hay países como Alemania y Grecia, pongamos por caso, claro, un umbral de la pobreza conjunto
no nos dice mucho. El umbral de la pobreza nos dice más cuanto más pequeña es la zona. Tiene mucho más sentido el umbral de la pobreza del Reino de España que de la Unión Europea, y tiene más sentido un umbral de la pobreza de Andalucía que del conjunto del Reino de España, ¿no? Esto me parece obvio. Entonces, la defensa que nosotros hacemos de la renta básica, de la cantidad de renta básica, ya digo, es al menos igual al umbral de la pobreza. Cuando se han presentado proyectos de ley que se han hecho a lo largo de estos últimos años en el Parlamento Vasco, en el Parlamento Español, en el Parlamento Catalán, entre otros, pues lo que decía el proyecto de ley es una renta básica al menos igual al umbral de la pobreza. Se puede demostrar matemáticamente que si tú o un Estado concede o da una renta básica igual al umbral de la pobreza, digo que se puede demostrar matemáticamente que la pobreza desaparece. Claro, cuando estamos hablando de una economía como la del Reino de España, con más de 12 millones de pobres, según datos oficiales del año 2019, ahora somos más, claro, hacer desaparecer de golpe la pobreza con una medida de este tipo, bueno, como mínimo, habría que creo yo, que prestarle atención muy seria. Algo que no han logrado los subsidios para pobres. Todos los subsidios de los que hablábamos antes, de todas las comunidades autónomas, juntos, aunque ya he dicho antes que son muy distintos, pero todos juntos, no llegan al 7 o al 8% de toda la población considerada oficialmente pobre en el Reino de España. Quiero decir que si estamos hablando de 10, 11 millones, 12 de pobres, todos los subsidios para pobres llegan solamente a 700, 800 o quizá un poco más, 900.000 personas. Esto es un desastre. Esto es un desastre. Un desastre se quiera ver como se quiera ver, como mucha gente ha reconocido, independientemente de que esté de acuerdo o no con la renta básica. En cambio, una renta básica, ya digo, por definición de umbral de la pobreza, si tú das una renta básica igual al umbral de la pobreza, haces desaparecer la pobreza, al menos la pobreza económica, porque es cierto que, como algunos estudiosos y sobre todo muchos trabajadores sociales saben, hay personas que, claro, no solamente es un tema estrictamente económico, sino problemas de desestructuración social, como drogas, alcoholismo, determinado tipo de delincuencia, en fin, con una renta básica no sería suficiente. Pero bueno, es que la renta básica, como supongo que tendremos ocasión de hablar, no pretende arreglarlo todo. La renta básica sería una medida de política económica, pero no sería toda una política económica, ¿no? Muy bien. Pero con relación a esto, en las cuentas que vosotros hicisteis en el 2017, calculabais que la renta sería 7.500 euros anuales para los adultos y 1.500 para los menores. Esto resultaría, pues, unos 1.400 euros mensuales para una pareja con un hijo, pero solo 622 euros para un adulto soltero, ¿no? Y yo me pregunto, para este colectivo que gana menos de 20.000 euros, las cuantías que estáis manejando sería una ayuda importante, pero claro, pues con solo 622 euros una persona lo tiene difícil para vivir dignamente en una gran ciudad, ¿no? Compartiendo vivienda por descontado. ¿Estáis pensando en que la renta básica pueda ser complementada con otros subsidios? ¿No se pierde con eso parte de las ventajas de la renta básica que tienen que ver con ahorrar en la gestión de la ayuda económica y con no estigmatizar como pobre a ciertas personas? Vamos a ver. En nuestro proyecto de financiación, para responder muy exactamente a tu pregunta, en nuestro proyecto de financiación lo que hacíamos era, aparte de una reforma del IRPF muy determinada, una reforma que haría que la entendiera hasta un niño o una niña que supiera sumar, restar y multiplicar. Actualmente no lo entiende nadie, el IRPF, excepto los especialistas, ¿no?
En cambio, nuestra propuesta lo entendería todo el mundo porque sería evidente por sí misma. Pero, además de esto, y para ir directamente a tu parte de la pregunta, suprimíamos todas las asignaciones públicas monetarias inferiores a la renta básica. Si tú eres una persona que recibes 500 euros por lo que sea, y la renta básica son 750 aproximadamente, tú pierdes los 500, pero recibes 750. Me parece que no te enfadarías. En cambio, si recibes más que la renta básica, pongamos por caso una pensión pública de 1.500, tú no ganas, pero no pierdes. Seguirías recibiendo 1.500, una parte como renta básica y la otra, hasta llegar a los 1.500. Esto hace, por cierto, un ahorro de 93.000 millones. Estamos hablando de una cantidad inmensa. Este hecho de suprimir las asignaciones públicas monetarias inferiores y superiores, pero en este sentido que lo he dicho, son 93.000 millones de euros. Fíjate, y esto es importante especificarlo, que nosotros en nuestra propuesta no suprimíamos ni un céntimo de la educación ni de la sanidad pública. He estado hablando todo el rato de asignaciones públicas monetarias, no en especie como, repito, educación y sanidad pública. Pero es que no tocábamos nada de otras cosas que podrían tocarse perfectamente, depende de qué posición social, política y económica se tenga, como el ejército o la Casa Real, por ejemplo. No tocábamos nada. Porque esto, como depende de opiniones políticas distintas, pues nosotros hacíamos un ejercicio de realismo económico para que nadie nos dijera, bueno, echáis... No. No suprimíamos nada de lo que ya se recoge. Pero es que además, esto es interesante decirlo, porque va mucho más allá de la renta básica. La reforma que nosotros hicimos estaba basada en una muestra que nos dio el Instituto de Estudios Fiscales de 2 millones, casi, faltaban unos pocos, 2 millones de IRPFs, de declaraciones de IRPFs repartidas, evidentemente, de forma consistente por las distintas comunidades autónomas, ¿no? Y por lo tanto nosotros hicimos sobre lo que la gente declara realmente en el IRPF, no lo que dice que declara, sino lo que declara. Pero lo que mostró este IRPF es unas incongruencias impresionantes. Por ejemplo, que una persona que gane más aproximadamente de 55.000 euros brutos al año, es decir, yo o tú, como profesores titulares, formamos parte del 5% más rico de la población del Reino de España, lo cual es una locura. Pero esto es así, es decir, así a partir de los datos del IRPF. Y un profesor de secundaria con unos pocos años, 10, 12 años de antigüedad, sin otros ingresos, igual que un profesor titular de universidad, sin otros ingresos significativos más allá que los de su salario, forma parte del 15% más rico de la población. Hay algo que falla, y mucho. Como también este mismo IRPF mostraba que los empresarios declaran de media que ganan menos que la media de los trabajadores. Algo falla también. Pero digo que esto era el IRPF oficial, es decir, lo que la gente declara, y además era una muestra evidentemente completamente representativa del conjunto de las declaraciones y aportados por el Instituto de Estudios Fiscales, ¿no? Y de todas las comunidades autónomas, por supuesto, ¿no? En proporción a sus declarantes, en fin, era y además 2 millones es una muestra impresionante. Quiero decir, por lo tanto, que el IRPF tiene unos auténticos problemas, entre otros muchos, que esconde una gran evasión fiscal, esconde un fraude fiscal impresionante y, claro, todo esto muestra que sea difícil
incluso así se puede financiar una renta básica, pero claro, con alguno de los problemas como lo que mostrabas antes. Pero no está escrito en ninguna parte que no se pueda ayudar a financiar una renta básica con otros registros impositivos, con otros impuestos. Y Jordi Arcarons, que es uno de los que junto con Lluís Torrents, como has dicho, y yo, pues hicimos este proyecto de financiación, está haciendo unos cálculos a partir de la riqueza legal, voy a explicar por qué digo legal, riqueza legal de los más ricos en el Reino de España, y resulta que haciendo simplemente una imposición del 10% al 10% más rico en riqueza, no en IRPF, que es renta, sino en riqueza, sin contar la primera residencia, es decir, si tú vives en un palacio, esto no cuenta, sino, repito, un 10% al 10% más rico en patrimonio y riqueza, sin contar la primera residencia, el Estado recogería 96.000 millones de euros. 96.000 millones de euros para aquellas personas que, en fin, que a veces con las grandes cantidades se confunden un poco, es una cantidad muy superior a todas las pensiones públicas, tanto contributivas como no contributivas. Estamos hablando de una cantidad impresionante. Y estoy hablando de dinero legal, es decir, no de lo que hay en los paraísos fiscales, que sabemos que todo el IBEX tiene sociedades en los paraísos fiscales. Sabemos, según los estudiosos, con lo difícil que es concretar esto, que hay más de 140.000 millones de euros de aquí, del Reino de España, en los paraísos fiscales. Y también sabemos que hay mucha elusión fiscal. Pues no, esto no se tiene en cuenta, solamente dinero legal. Es decir, que con esta cantidad, ayudando a la forma de financiar la renta básica como nosotros propondríamos, vaya, sería de una facilidad impresionante. Vale, muy bien. Tenemos que agilizar un poco porque se nos va llenando los chats de preguntas. Vale, todo esto de lo que estamos hablando tiene que ver, te pregunto, ¿qué tiene que ver con el ingreso mínimo vital de inminente implantación? Porque se está hablando mucho de renta básica precisamente con motivo del ingreso mínimo vital, pero ayer mismo en una noticia de Europa Press, pues leía pues que tú planteas que el ingreso mínimo vital es absolutamente insuficiente, ¿no? Y que realmente tendría poco que ver con la renta básica. ¿Podrías precisar un poco, entrar un poquito en este tema? Perfectamente, sí. Bueno, es que en realidad con parte de lo que, luego lo voy a concretar en números, pero parte de lo que he dicho anteriormente ya sirve para contestar esto. Quiero decir, el ingreso mínimo vital es un ingreso para pobres. Es decir, es una cantidad condicionada a toda una serie de requisitos que todavía no sabemos con precisión porque todavía se tiene que hacer público el proyecto, ¿no? O sea, sabemos por declaraciones y por alguna filtración que ha habido cómo puede ir la cosa, pero prefiero no entrar con mucho detalle porque todavía no es oficial y por lo tanto, pues cuando sea oficial se podrá hacer. Pero lo que está claro es que es un subsidio para pobres. Un subsidio para pobres del tipo que tienen las comunidades autónomas. Luego veremos, bueno, luego se verá cuando lo concreten cómo se digamos, entrelaza con los subsidios condicionados que ya hay en las comunidades autónomas, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Pero es un subsidio para pobres, con todos los problemas que tienen los subsidios para pobres. Trampa a la pobreza, costos administrativos, estigmatización, non-take-up, en fin, los conocidísimos desde hace no 2 años, sino 40 años en todos los sitios donde ha habido subsidios condicionados, ¿no? Bueno, el ingreso mínimo vital es un ingreso o es un subsidio para pobres. Esto no hay ninguna duda, no hay nadie que lo niegue. Pero, aunque no sabemos la concreción, porque no está publicado, pero sí sabemos declaraciones de algún ministro, concretamente de Escrivá, que es el responsable o uno de los responsables de este ingreso mínimo vital. Bueno, si tomamos en serio las declaraciones que hasta ahora ha hecho al respecto este ministro,
las previsiones son tenebrosas, porque Escrivá ha dicho que vamos a llegar a 1 millón de familias pobres. Pongamos que sea así, ojalá. 1 millón de familias pobres quiere decir, dada la composición media de las familias, 2,5 millones de personas. Es decir, 2,5 personas por familia, por lo tanto, obviamente 1 millón de familias son una arriba, una abajo, 2,5 millones de personas. Si estamos de acuerdo que oficialmente en el año 19 había, como hemos dicho antes, 11-12 millones de pobres, quiere decir que con esta propuesta se deja fuera ya de entrada al 80% de los pobres. Esto me parece más impepinable que la ley de la gravedad. Pero no estamos como en el año 19. En el año 19 no había coronavirus, o si lo había, no se habían tomado ningún tipo de medidas, y las medidas que han paralizado parcialmente la economía de todo el mundo o de gran parte del mundo son del año 20. Por lo tanto, y esto es algo que se sea de derechas, de izquierdas o algo así como mago, no hay nadie que discrepe que la situación social y económica de la inmensa mayoría de la población no rica, porque los ricos, por cierto, han aumentado su riqueza con el coronavirus, vale la pena decirlo. Pero digo que la inmensa mayoría de la población no rica, pues obviamente está en peor situación que en el año 19. Han aumentado los parados, han aumentado los pobres y por lo tanto no estamos hablando de 11 o 12 millones de pobres, no sabemos exactamente de cuánto porque no están cuantificados, pero son más que en el año 19. Por lo tanto, siendo optimistas, van a dejar fuera este ingreso mínimo vital al 80% de la población pobre. Vale, pero y con relación a este asunto de la pobreza, ¿no? En la medida en que la percepción de una renta básica no incorpora ninguna exigencia de buscar trabajo o de formarse, no incentivaría la renta básica que colectivos con baja formación o más vulnerables al fracaso escolar se mantengan en el círculo de la pobreza. Estoy pensando, por ejemplo, en jóvenes en edad de estudiar una carrera, un módulo de formación profesional, que viven en casa de sus padres y quienes recibir 700 euros sí les resuelve la vida, ¿no? A corto plazo, ¿no? En un artículo publicado en el blog Nada es Gratis en 2015, que escribió mucha notoriedad, precisamente se apoyaba en esta posible debilidad de la renta básica, pues para exigir que se vinculara la renta básica a una exigencia de formación, ¿no? ¿Qué tendrías tú que decir a este asunto? Bueno, vale, muchas cosas. Lo que pasa es que intentaré también ser esquemático. Llenando porque yo estoy claro. Tengo un ojo puesto en lo que va pasando en el chat y vinculándolo, pero venga, por favor. Sí. Bueno, a ver, primero de todo, que es muy curioso que hay gente que solo le preocupa lo que van a hacer los pobres con poco dinero y no les preocupa lo que hagan los ricos, ¿verdad? Nadie le preocupa que yo conozca lo que hacen los ricos. Y es curioso como los ricos que tienen por definición mucho dinero, pues en vez de, siempre hay alguno que se dedica a no hacer nada, pues muchos siguen haciendo cosas para ganar dinero que no van a consumir en su vida, ¿no? Pero esto es lo que me decía un compañero mexicano, defensor de la renta básica en aquel país, que parece que los economistas cuando hablan de los pobres se olvidan completamente de la racionalidad. Racional es toda la población menos los pobres. Los pobres deben ser tontos, porque la teoría de la racionalidad con ellos no va bien. Bueno, esto yo creo que es mucho más prejuicio que otra cosa, pero entrando a lo concreto que de lo que tú comentabas, esto que decías es más bien un problema para los subsidios condicionados. Tú eres una persona que recibes un subsidio condicionado de 600 euros, te ofrecen un trabajo de mierda de 800, que no sabes si va a durar trabajo de mierda, ya sabéis que es un concepto académico, ¿no? Al cabo de pocos, tú no sabes si este trabajo va a durar 2 o 3 meses y tal. Claro, no hace falta ser muy racional para entender que trabajar por 200 euros al mes, 40 horas en un trabajo sin ningún tipo de interés, bueno, no sé si vale la pena elegirlo, ¿no? Yo no lo haría. Y entre otras cosas,
tú luego, cuando acaba el trabajo, que ya he dicho que a lo mejor acaba al cabo de 2 meses, tienes que volver a pedir el subsidio, que a lo mejor se atrasa 2 o 3 meses, y bueno, y el alquiler hay que seguirlo pagando. Y como se sabe, mientras la banca tenga el poder que tiene, pues se echa a la gente cuando no puede pagar el alquiler, ¿no? En cambio, con una renta básica, este problema, que se llama trampa de la pobreza, no existe. O existe en mucho menos problema o mucha menos magnitud. Yo recibo una renta básica de 750 euros. Soy estudiante, para poner el ejemplo que tú ponías. Bueno, a lo mejor me interesa un trabajo a tiempo parcial para que junto con el trabajo a tiempo parcial y los 750 euros, mientras soy estudiante, me permita estudiar. Vamos a poner que los estudiantes estudian como creo que la inmensa mayoría lo hace. Muy bien. Tu vida no será toda la vida de estudiante, no siempre serás joven y por lo tanto siempre tendrás o irás pasando por fases. Una de las cosas que los defensores de la renta básica dicen precisamente y defienden es que la renta básica te permite una libertad mucho mayor de no tenerla, que si no la tienes, quiero decir, en distintas fases de tu vida, que no todas las fases de tu vida, repito, son las mismas. Y luego hay un argumento empírico que parece ser que no sirve para los que están convencidos que la gente somos vagos por naturaleza, y son los experimentos piloto que se han hecho y se siguen haciendo. Precisamente si hay algo que no se puede ni mucho menos asegurar, sino más bien al contrario, es que con una renta básica la gente tiene más libertad de buscar trabajos más acordes con su formación, con sus estudios, con sus preferencias, en fin. O simplemente porque está hasta las narices del jefe que tenía hasta ahora y quiere cambiarse de trabajo. Claro, pero en este sentido, y aquí recojo una pregunta que ha hecho en YouTube Joaquín Castillo de Mesa y otra que en Zoom Marcos de Castro ha hecho, aquí tendríamos que hablar del impacto de la renta básica en los salarios, ¿no? Porque claro, efectivamente, como tú has venido a decir y plantea Marcos Castro, que la renta básica supondría una pérdida de mano de obra barata e incondicional, ¿no? Y claro, habría, como dice Joaquín, habría un bajo incentivo para trabajar en un empleo con un salario medio bajo. Yo me pregunto, si esto es así, si vosotros lo habéis considerado, ¿esto al final no repercutiría finalmente en la competitividad de los productos elaborados en España en un contexto global y finalmente pues esto no redundaría en una menor riqueza que produciríamos en España y por consiguiente menores capacidades de financiar la renta básica? Hagamos trabajo esclavo, pues, y así quizá será mucho más barata la mano de obra y entonces quizá los ricos todavía podrán exportar a precios más competitivos y serán más ricos todavía, porque un país no tiene riqueza. Lo que tiene riqueza, por mucho que se diga España, Francia, Italia, lo que tiene riqueza y pobreza son las personas. Evidentemente, una economía puede ser un agregado, pero que los salarios sean bajos tiene unos perjudicados y unos beneficiados. Que se diga luego España que exportará más o menos, en realidad serán personas concretas que unas quedarán perjudicadas y otras quedarán beneficiadas. Si los salarios que son miserables, una renta básica, permite que hayan cambios al respecto o porque haya una tendencia a subirse o bien porque queden, en algunos casos, suprimidos por la mecanización, o al menos que una parte importante de esta gente que tiene estos salarios tenga la libertad de rechazarlos, al menos para los que tenemos o somos firmes partidarios de la libertad republicana, es una gran virtud, no es ningún defecto. Y te voy a comentar una anécdota que para mí ilustra perfectamente, creo, lo que intento decir. Hace 20 años ya aproximadamente tuve un debate por la radio, y digo hace 20 años, con un dirigente de la patronal catalana. Como sabéis, la patronal catalana es una de las más duras del mundo. Bueno, lo que dijimos los dos en radio, online, no tiene importancia aquí, en este momento. Pero lo que me iluminó, realmente me iluminó, o me ilustró, si queréis decirlo así,
es que el hombre, cuando ya no estábamos en antena, en la radio, los dos solos, cuando nos retirábamos, el tipo me dijo, no, si esto de la renta básica no es un problema de dinero, seguramente hacemos números y sale y se puede financiar. El problema es que los trabajadores tendrían un poder de negociación que no tienen ahora. ¿Para qué se lo vamos a dar? Entendía perfectamente la capacidad que tiene la renta básica de incrementar la libertad, al menos de gran parte de la población no rica. Y bueno, y continuando un poco por enlazar esto que hablabas tú con otra cuestión que también podría tener que ver con la viabilidad económica de la renta básica. Manuel Jesús García Martín plantea en qué medida pues la renta básica pues, responde a una lógica económica keynesiana, es decir, que en qué medida pues, el gasto en renta básica de alguna forma contribuiría a mantener la capacidad adquisitiva de los hogares, ¿no? Y fortalecería la demanda interna. O sea, en qué medida, pues, cuando vosotros pensáis en renta básica, también lo planteáis como un dispositivo de fomento de la riqueza en sí mismo. ¿Esto es así o independientemente de que esto sea así, hay razones de justicia para mantenerla? Perdóname, sí, pero es que no entiendo la pregunta. ¿Qué tiene que ver lo keynesiano con este último? Bueno, te cuento. Exactamente lo que nos plantea Manuel Jesús es que en nuestra economía de mercado el poder adquisitivo fue una parte de la demanda interna y qué efecto tendría el gasto público en renta básica en el PIB desde este punto de vista, ¿no? Si la renta básica contribuiría o no a mantener la capacidad adquisitiva de los hogares, fortaleciendo la demanda interna en nuestra economía de mercado. Preguntado así, yo diría sí. Sí. Claro, o sea, digamos que la renta básica, como incluso algunos que no están de acuerdo con la propuesta reconocen, es que la renta básica daría un poder adquisitivo mayor a una parte importante de la población. Si tú tienes 10, 11 millones, 12 millones de pobres y estos tienen al menos una renta básica que es igual, al menos al umbral de la pobreza, algo más, aunque no, el umbral de la pobreza no es para hacer fiestas ni cada día ni cada semana, pero tienes una capacidad adquisitiva mucho mayor. Esta capacidad adquisitiva, no hay ningún tipo de duda, se convierte también en mayor recaudación fiscal por parte del Estado, porque aunque sea solamente con impuestos indirectos de productos que esta gente podrá comprar, que ahora quizá no puede comprar, pues obviamente el Estado también tiene mayor recaudación fiscal. E incluso han habido también otras aportaciones, por decirlo así, de estudiosos de la renta básica, pero que esto es muy difícil de cuantificar, como por ejemplo el ahorro que habría en salud, tanto física como mental, con una renta básica. Esto sería un ahorro impresionante, sin contar el ahorro que también habría en cuanto a prisiones, ¿no? En gasto penitenciario. Tengo unos conocidos, en fin, unos estudiosos de temas penitenciarios que los tipos, siempre que comentamos la cosa, me dicen, desengáñate, desengáñate. Puede haber distintos motivos, pero el 99% de la gente que está en las cárceles es pobre. No quiere decir, evidentemente, que con una renta básica no habría delincuentes. No quiero ser tan idealista, pero hay gente que lo tiene muy claro. Antes de que mis hijos no coman, voy a robar. Muy bien. Y con relación a otro asunto que estábamos hablando antes, el tema de los incentivos para trabajar, ¿no? Si se conservan con la renta básica, José Luis, pues desde Zoom nos está preguntando que cómo valorar los resultados del experimento de Finlandia, ¿no? en lo que se refiere a estos incentivos en la búsqueda de empleo. Es verdad que sabemos que el experimento de Finlandia era un experimento por poco tiempo y entonces esto quizá haya condicionado los resultados, pero bueno, José Luis nos pide que hablemos de esto y si tú tienes otra información o otros datos acerca de los incentivos a la búsqueda de empleo y en qué medida la renta básica interviene sobre ellos, pues sería estupendo. Bueno,
Lo de Finlandia es un aspecto y vale la pena porque se han hecho otros experimentos realmente interesantes del mismo tipo o parecidos en partes del mundo culturalmente muy distintas. Pero vayamos a Finlandia. Finlandia, por cierto, acabó cuando tenía que acabar el experimento. Lo digo porque apareció en los medios de comunicación cosas como Finlandia ha fracasado y han acabado antes de tiempo. No, acabó cuando tenía que acabar. Otra cosa es que había la posibilidad de alargarlo un año y no lo alargaron, ¿no? Pero bueno, lo de Finlandia, precisamente que ahora, hace 3 o 4 días se han conocido los resultados, los estudios. Es impresionante porque lo que mejora indiscutiblemente es la salud mental, lo que hablábamos antes, que esto es algo que todos los experimentos, todos los de la India, los de Barcelona, los de Estados Unidos, los de Finlandia, es curioso cómo en sitios tan distintos es un factor común. La salud mental aumenta. El hecho de sacar a la gente de la angustia permanente de encontrar cualquier cosa para sobrevivir, que no se encuentra, en muchos casos, pues, en fin, hace que precisamente la gente pueda buscar con mayor tranquilidad cosas que le satisfagan por una o por otra razón más. Pero digo que Finlandia lo que ha mostrado, ya que era la pregunta concreta, es que la renta básica nadie puede asegurar que lo que hace es desincentivar a la búsqueda o dejar un puesto de trabajo. Lo contrario tampoco, ¿eh? Tampoco se puede decir que la renta básica motiva, porque estamos hablando de diferencias entre el grupo de control y el de renta básica tan pequeños que no son significativos, pero ni en un sentido ni en otro. Y cuidado, que esto es una de las cosas que tengo que insistir mucho últimamente sobre los experimentos piloto. Los experimentos piloto de renta básica informan sobre lo que pueden informar, pero ni son financiados públicamente, mediante una reforma fiscal, ni afectan a toda la población, ni son para toda la vida, con lo cual la gente que forma parte del experimento sabe que forma parte de un experimento, es decir, que la cosa puede durar 2, 3 años, depende del experimento, y además en el caso de Finlandia era gente que estaba aislada entre ella. Con lo cual, efectos que muchos hemos defendido que trae la renta, que conllevaría la renta básica como un aumento del poder de negociación de los trabajadores y un aumento del poder de negociación de muchas mujeres, esto no se puede, en los experimentos piloto, por definición no pueden mostrarlo. Pero bueno, concretando la pregunta que tú hacías, creo que la he respondido. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues ahora aquí José Sedeño nos hace una pregunta que es compleja, porque es una pregunta que se refiere tanto a la viabilidad económica como a la viabilidad social, ¿no?, de la renta básica. Dice José Sedeño que un poco cuestiona el sentido que tiene que personas que ya tienen una renta pues reciban una renta complementaria, ¿no? Y cómo esto, vendría a suponer una carga fiscal suplementaria que, por una parte, conllevaría una fuga de capitales, ¿no? Y por otra parte, él entiende que podría entender que podría tener un carácter expropiatorio, ¿no?, este tipo de renta básica. ¿Tú cómo valorarías, es decir, para aquellos, esta crítica de que la renta básica, obviamente la renta básica supone un aumento de los impuestos? En el cálculo que hicisteis en el 2017, las personas que ganaban más de 20.000 euros al año, si no me equivoco, si eran solteras, ya empezaban a tener que abonar más en su IRPF de lo que harían hoy, ¿no? Bueno, pues aquí José Sedeño, si no lo entiendo mal, pues se entiende que habría una dimensión expropiatoria en este plus de gravamen. Y además, no solamente esto, sino que espantaría los capitales o espantaría también las rentas de las personas que tienen capital humano con más formación, con más ingresos, ¿no? Y que por consiguiente, pues también a la postre, pues se socavaría esa abundancia de la que depende la renta básica. ¿Tú cómo valorarías este discurso? No sé si es un grave error.
que es un grave error de comprensión. Vamos a ver. Hay gente, tal como tú dices en la pregunta, que confunde la renta básica con cómo se financia la renta básica. Quiero decir, hay gente que cree que la renta básica es, además de lo que tengo, la renta básica. Que, tal como preguntaba esta persona a la que hacías referencia, pues dice, tener una renta básica o dar una renta básica a gente que ya tiene una renta, incluso elevada, pues esto parece completamente contradictorio, ¿no? Bueno, vayamos a ver dónde está el error de comprensión. Quizá la forma, y vosotros que sois andaluces, la forma más rápida de contarlo es aquel chiste que se contaba durante la Segunda República Española cuando se estaba discutiendo la reforma fiscal y un gran terrateniente andaluz dijo, yo ya estoy de acuerdo con la reforma fiscal porque entre lo que tengo y lo que me van a dar, pues ya gano. Y este es el error. Esto, la reforma fiscal, como es obvio, suponía que supuestamente, al menos si estaba bien hecha, el gran terrateniente pues perdía parte de sus parcelas y no se le añadían a las que tenía. Bueno, pues esto es la incomprensión, creo, de mucha gente con la renta básica. La renta básica la recibe todo el mundo. Esto quiere decir que todo el mundo gana. No. Para saber si gana o no gana la gente con una renta básica, lo que hay que hacer, evidentemente, es saber cómo se financia. Y no todas las formas son igual de financiar la renta básica. Hay formas de financiar la renta básica muy distintas. Las propuestas de derecha de renta básica son completamente distintas de financiar que la renta básica para las personas que lo hacen desde la izquierda. Esto ya de entrada. Pero en nuestro proyecto de financiación, el que decía antes, la renta básica, por definición, la recibe todo el mundo. Pero como creo que he dicho, si no lo vuelvo a repetir, el 20% más rico oficialmente del IRPF pierde y el 80% restante gana. Es simplemente financiándolo con el IRPF. Al Banco Bilbao Vizcaya, que parece que solo le preocupan los solteros que viven solos, ¿no? Que es el que decía esto del señor soltero que gana 20.000, que no hay muchos, estadísticamente, lo comprobé, hay muy pocos solteros que cobren 20.000 euros, pero bueno, es lo que le preocupaba al Banco Bilbao Vizcaya, algo le tiene que preocupar si está en contra de la renta básica. Pero bueno, en cualquier caso, si se financiase además, como lo decía antes, con un impuesto a las grandes fortunas, pues obviamente el señor soltero o la señora soltera que solo gana 20.000 euros al año no perdería. Pero es que además en nuestro modelo econométrico permite perfectamente que si hay alguna parte de la población que parece injusto que pierda, no hay ningún problema para que no pierda. No hay ningún problema para que no pierda, ¿no? Entonces, el hecho de dar la renta básica a todo el mundo, aunque unos no ganen y otros pierdan, aunque unos ganen y otros pierdan, tiene unas ventajas impresionantes. Por ejemplo, cuando, como les está ocurriendo, y esto lo han puesto en evidencia algunos economistas de Estados Unidos, cuando tú buscas una condición para, como el ingreso mínimo vital, buscas una condición o un límite a partir del cual tú das esta asignación para pobres o no la das, puedes cometer dos tipos de errores muy conocidos. El error de tipo 1 es hacer que gente que no lo merezca, pues pase y se le dé. Y el error de tipo número 2 es el contrario, gente que se lo merece y que por una razón o por otra no entre y no se le conceda. Esto es tremendo. Por el primero, mira, a alguien que no se lo merece, por decirlo así, bueno, y se le da. El problema es el otro, el error número 2 o el error de tipo número 2. La gente que debería recibir este subsidio para pobres, incluso según las condiciones que se ponen y por el error que sea, ¿no? Pues no entra.
Claro, este es un problema grave. La renta básica este problema no lo tiene. Y esto es algo que mucha gente, lo entiendo, le cuesta porque es contraintuitivo de dárselo a todo el mundo en vez de dárselo a aquellos que lo necesitan. Bueno, simplemente lo que pido es un poco de reflexión sobre lo que ya hemos experimentado tanto aquí como en otros países más de 40 años. Los subsidios para pobres no acaban con la pobreza. O sea que por lo que acaba de decir, la renta básica no deja la diferencia entre ricos y pobres intacta, ¿no? O sea, por lo que tú estás diciendo, digamos, No, efectivamente, buena pregunta esta, buena pregunta, porque antes no lo he dicho porque nosotros nos preocupaba en esta financiación, nos preocupaba, pues como es normal, saber quién ganaba y quién perdía. Bueno, aquí sí que tengo que hacer una pequeña explicación, pero supongo que todo el mundo conoce el indicador de Gini. No es muy bueno, pero es el más popular, es el más conocido en todas las estadísticas oficiales. El Gini es un indicador que utilizan todas las estadísticas para calibrar el grado de desigualdad de la distribución de la renta en un país determinado, en una economía determinada. Va del 0 al 1. Cuanto más se acerca al 1, más desigualitaria es la distribución de la renta de un país. Cuanto más se acerca a 0, más igualitaria es. Muy bien. Antes de la reforma, o en la actualidad, por decirlo de alguna manera, el índice de Gini en el Reino de España es uno de los más desigualitarios de la Unión Europea. Esto es algo que no tiene ningún secreto. Con nuestra propuesta de reforma del IRPF, de la renta básica, lo que más o menos no he explicado, pero he esbozado antes, pasaba el Reino de España de tener un índice de Gini, como decía, de los más desigualitarios de la Unión Europea a tener uno de los índices más igualitarios del mundo, similar a Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, que como sabéis son los países que formalmente y según estos indicadores son los menos desigualitarios del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué se produce? Bueno, por algo elemental. Según nuestra propuesta de financiación se producía, entre otras cosas, una redistribución de la renta del 20% al 80% restante. Y un problema, y con esto acabo esta parte, pero es un error. Alguien ha dicho, alguien lo ha preguntado, tú lo decías, que con una renta básica suben los impuestos del IRPF. Cuidado, solo le sube al 20% más rico. A todo el otro 80%, aunque formalmente se le suba, hay que distinguir entre lo que es un tipo impositivo nominal y el tipo impositivo real. El 80% de la población sale ganando porque pagaría menos impuestos. A lo mejor paga más IRPF de lo que gana por encima de la renta básica. Pero como la renta básica está exenta de imposición en el IRPF, pues por eso digo que si tú divides la población por decilas, ¿no? Hasta la decila número, o en este caso la segunda por arriba y la primera, por supuesto, el 20% más rico, pues son los únicos que tendrían más impuesto o pagarían más de lo que ganan ahora o de lo que pagan ahora. Muy bien. Bueno, ahora te quiero preguntar, o mejor dicho, Sole te quiere preguntar, y Marcos también acaba de escribir en este sentido, por la posible relación entre la renta básica y la lucha contra el cambio climático, ¿no? Si de alguna manera, bueno, pues esto puede estar conectado. Y por cierto, ya que me hablas de esto, también Sole tenía interés en saber en qué consiste la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica creada en el Congreso. Y bueno, pues la verdad es que en esta época que llevamos luchando contra el coronavirus, se han proliferado los materiales de un solo uso. Parece que por un momento nos hubiéramos olvidado, ¿no?, del control de los plásticos. En fin, son muchas cosas a la vez, pero estoy seguro que has pensado sobre esto en algún momento.
Bueno, quizá empiezo por esta porque es muy fácil de responder. La Comisión de Reconstrucción es producto de, hasta donde a mí me llega la información, es los distintos partidos políticos, pues aparte de poner sus representantes parlamentarios, pues ofrecen lo que se llama, creo, a comparecientes, ¿no? Y claro, lógicamente se tienen, como hay 4 comisiones distintas, una de economía, una política social, otra creo de ecología, bueno, en fin, hay 4, pues claro, se proponen gente que supuestamente son o somos especialistas en determinados temas. Y luego allá, pues, o se consensúan o algo, ¿no? Creo que, por lo que me han dicho, hubo 300 y pico candidatos, bueno, no candidatos, gente propuesta por los distintos partidos y al final, supongo que por razones de eficiencia, solo se aceptaron 40 o 41, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer esta comisión? Bueno, pues lo que le dé la gana, ¿no? O sea, esto depende, como siempre, de mayorías parlamentarias, van a hacer estas comparecencias que creo que se van a transmitir, lo cual me parece muy bien, online, es decir, en directo, por internet, y bueno, pues se nos van a hacer preguntas relacionadas con nuestro tema. Pues a mí supongo, no sé lo que me van a preguntar, pero se supone que me van a preguntar sobre el ingreso mínimo vital, sobre la renta básica, sobre, en fin, es eso. No tiene mayor historia. Y esto, pues, de aquí, lo que yo diga o no, pues ellos van a recoger lo que les parezca, es decir, desde 0 hasta 1, no creo que recojan 2. Y bueno, y como yo, pues todos los que vayan compareciendo en una u otra subcomisión de esta Comisión para la Reconstrucción. Pero digamos, esto es muy habitual en el funcionamiento parlamentario. Lo que pasa es que, porque yo he asistido a otros parlamentos también con cosas muy parecidas, lo que ocurre es que, claro, como salimos salimos no, estamos en plena pandemia, pero se supone que saldremos, pues quizá esta comisión en particular de reconstrucción que se llama, pues parece que sea algo mucho más ampuloso. Yo no lo creo, pero bueno, digamos que esto es así. Sobre el cambio climático. Bueno, yo sobre el cambio climático lo que podría decir es que justamente la renta básica siempre ha sido o al menos sus primeros defensores, curiosamente, siempre estuvieron ligados a movimientos ecologistas, ¿no? Luego ya cuando la cosa se ha expandido, obviamente, y hay de todo tipo, desde ecologistas y supongo que antiecologistas, igual que hay desde la derecha neoliberal hasta la izquierda o incluso la izquierda de la izquierda, ¿no? Por lo tanto, quiero decir que es tan diverso que es así. Pero vamos a ver, para salir también de confusión, algo que he dicho antes. La renta básica no es una medida única de política económica que pueda solucionar todos los problemas. La renta básica, si de mí dependiera, sería una medida y muy importante de política económica. Pero la política económica depende, o mejor dicho, está compuesta por muchos elementos. Política fiscal, política monetaria, perdón, política laboral. Está compuesta por muchas subpolíticas, digámoslo así. Entonces, el cambio climático, por supuesto que con la renta básica puede ayudar en el sentido de que, como dicen algunos ecologistas, favorece un tipo de vida no precisamente ultraconsumista. Bueno, pero esto es discutible. En cualquier caso, lo que no es discutible es que para hacer frente al cambio climático se necesitan políticas específicas que quieran, pues, combatir el cambio climático. Igual que lo que decía antes, para la renta básica, todo y que creo, como algunas feministas evidentemente han puesto en evidencia, favorece tapar o cortar algún tipo de discriminación de las mujeres respecto a los hombres. Incluso en nuestro proyecto de financiación hay un trasvase de dinero de hombres a mujeres, cosa que es normal, ¿no?
si están en una situación laboral de media peor que la de los hombres, es normal que se produzca esta redistribución, pero como decía, para evitar la discriminación de las mujeres o para combatir muchas de las discriminaciones con la renta básica no es suficiente. Debería ser una política también propia. Muy bien, bueno, pues ya nos vamos acercando al final, nos quedan exactamente 15 minutos y hay 3 preguntas, ¿no? que voy a elegir de entre todas las que hay. Pero una de ellas tiene que ver, nos la plantea Álvaro, con la cuestión de la viabilidad de la renta básica. Y es un tema que ayer también en un debate que teníais en línea en la UPO, en la Universidad Pablo Olavide, volvió a salir, ¿no? ¿Hasta qué punto no provocaría un aumento de los precios la renta básica? Es decir, en la medida en que los propietarios de inmuebles, por ejemplo, de pisos, pues sepan que los ciudadanos cuentan con mayor posibilidades a la hora de gastar, pues esto no va a ser, no van a subir, por ejemplo, los pisos y de esta forma, pues la renta no termine yendo a parar a los bolsillos de los más desfavorecidos, sino necesariamente, sino puede ser que pase a otros bolsillos. Esta sería la primera pregunta que me gustaría que respondieses muy brevemente para pasar a otras 2, que no tienen que ver con esto. Bueno, esto de que siempre aumentar el nivel de vida de los que están peor produce inflación, esto es muy viejo. Recordar, por ejemplo, que siempre la patronal y la derecha dice que aumentar los salarios provoca inflación. Lo mejor entonces es que, desde este punto de vista, es que los salarios se reduzcan y así todo sería fantástico. Pero bueno, yendo un poco más a lo concreto, actualmente, y por muchos años, cualquier medida supuestamente inflacionaria, si fuera creyente, diría es una bendición de Dios. Como no lo soy, digo que es una medida fantástica. Con Paul Krugman y muchos economistas, digo Paul Krugman y Joseph Stiglitz, por citar 2 Nobel, nadie, quien solo lea algo de lo que escriben en los periódicos, diré, en estos momentos, y llevan años diciéndolo, en estos momentos y lo que va a durar, cualquier medida que sea supuestamente inflacionista en situación normal, bienvenida sea. Porque lo que se necesita es gastar. Y los pobres o la gente que tiene menos renta, cuando recibe más, se lo gasta. Los ricos no, por definición. Los ricos no se lo pueden gastar todo, ¿no? Por lo tanto, esto sería beneficioso, porque estamos en una época no inflacionista, sino más bien estanflacionaria, que es lo contrario y que va mucho peor para la economía. Pero el problema no es que en una situación supuestamente normal, que vaya usted a saber cuándo llegaremos, el problema es que no se puede decir que la renta básica es una medida inflacionaria si no se dice cómo se financia. Pueden haber medidas inflacionarias para financiar la renta básica, que es echándole a la manita, a la máquina de hacer billetes, pero lo que nosotros proponemos no es creación de masa monetaria. ¿Y quien dice entonces que los alquileres subirían? Pero es que no existe la ley. Ya sabemos que vivimos en un país que estas cosas a veces es un poco raro decirlo, ¿no? Pero prohibir, por ejemplo, como en muchos países, que los alquileres no son a partir de determinado momento, es pedir mucho. Y esto muchos países lo hacen. Entonces, ¿la ley puede perfectamente prohibir? No, los alquileres no pueden subir a partir de determinado nivel. Ya está. Muy bien, genial. Y ahora un par de preguntas que enlazo. David Garba se pregunta por si es ético que los beneficiarios de la renta básica la utilicen para comprar productos que no son de primera necesidad, como paletillas de jamón o langostinos, ¿no? Y relacionado con esto, Francisco Vigo, plantea si no sería mejor una alternativa a la renta básica, pues la garantía de empleo generalizada, de tal forma que, bueno, pues que de esta forma, pues cada cual
se gane su renta y dejen de existir problemas acerca de qué manera se la gasta, del tipo de los que David plantea. ¿Qué te parece todo esto? Aunque son problemas viejos, por supuesto, lo de que si la gente se lo tiene que gastar como yo quiero, no como ellos quieran. Este es un problema viejo, ¿no? Es decir, ¿cómo? Que si se lo gasta en alcohol no está bien. ¿Y a quién le preocupa si un rico se lo gasta en alcohol? Quizá porque el alcohol de los ricos es de mayor calidad, pero ¿alguien está fiscalizando en qué se gasta el dinero los ricos? Y en cambio los pobres sí. Los pobres nos preocupa cómo se lo gastan. Es una cosa muy curiosa también. Esto también en México, en fin, es muy interesante. Yo no tengo ningún tipo de duda de que con una renta básica la gente se lo tiene que gastar como se le dé la gana. Bueno, al menos los que tenemos una concepción de la libertad determinada. Y no tengo ningún tipo de duda que la gente es muy responsable en estos casos. Pero bueno, evidentemente hay porcentajes de la población que no lo es. Bueno, pues también a medida que cambia la sociedad también va cambiando la gente. Esto no hay ningún tipo de duda. Lo de la alternativa a que todo el mundo tuviera un empleo, bueno, fantástico. Pero mientras, ¿no? Lo que pasa es que todo el mundo tenga un empleo, aquí en el Reino de España es una cosa curiosa, porque, por ejemplo, decir que haya pleno empleo en, no sé, por ejemplo, en algún país como Estados Unidos, digo hasta ahora, porque ahora todo ha cambiado, ¿no? Bueno, pero aquí la economía española, a lo largo de los últimos 35, 36 años, es el país de la OCDE que más veces ha superado el 15%, más años ha superado el 15%, pero a años luz del segundo país. El primer país, vuelvo a repetir, que más paro por encima del 15% ha tenido de toda la OCDE ha sido el Reino de España. Y en segundo lugar, y porque últimamente les va muy mal, es Grecia. Pero en segundo lugar, muy lejos, ¿eh? Entonces, bueno, y que todo el mundo tenga un trabajo voluntario, no forzado, porque esto no va con mi concepción de la libertad, pues bueno, fantástico. Pero esto aquí, ¿cuándo lo hacemos? De aquí un año, ningún loco está preveyendo esto, ni los partidarios del trabajo garantizado se les ocurre decir que de aquí a un año vamos a tener pleno empleo o una persona, o todas las personas ocupadas con este tipo de trabajo, ¿no? Con lo cual, mientras de aquí 30 o 40 años lleguemos al pleno empleo, quizá la gente siga comiendo cada día, ¿no? Bueno, y quizá también se podría añadir a todo esto las perspectivas de robotización, ¿no? De creciente robotización de los trabajos que hacen que haya autores, incluso autores liberales, que estén planteando la necesidad de una renta básica ante esta situación. Bueno, y ya para terminar, y bueno, pues disculpándome ante María Lafuente, a Julio, Ariel y Antonio, Joseba nos pide que nos ofrezcan los 3 argumentos que más fácilmente podrían convencer a la población de la renta básica, es decir, gente que a lo mejor, bueno, pues que todavía tiene resistencia respecto a la renta básica. ¿Tú qué les dirías, así de una forma muy sintética? Bueno, ahora es muy difícil esta pregunta porque me dices 3, pero bueno, como también tenemos que acabar ya pronto, la primera es porque es una medida que acaba con la pobreza de forma inmediata, siempre, repito, que la renta básica sea igual al umbral de la pobreza. Y esto en un sitio como aquí, que hemos estado diciendo que hay 11, 12 millones, o había 11 o 12 millones de pobres en el año 19, pues claro, y ahora seremos como mínimo 1 o 2 millones más, pues creo que es una buena razón. Otro es que garantizar la existencia material de toda la ciudadanía es una cuestión de libertad. Es decir, no se trata de que haya grandes desigualdades o que las desigualdades por el hecho de que existan pues solo sean, valga la redundancia, un problema de desigualdad, sino que es un problema de libertad. Que haya grandes fortunas
que puedan imponer sus condiciones de existencia material a la inmensa mayoría de la población, es un problema de libertad para la inmensa mayoría de la población. Y bueno, y luego como tercera condición yo pondría que es una medida muy racional por eficiencia, porque acabaría con toda una serie de problemas, como los que hablábamos antes, de los subsidios condicionados, trampa a la pobreza, costos administrativos, estigmatización, non-take-up, etcétera, ¿no? Es decir, que creo que son al menos las dos primeras razones muy importantes. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, son las 8 menos 10, son las 8 menos 10, porque es que, sí, pues si son las 8 menos 10 todavía podemos apurar unos minutitos más, quizá, para que le contestes a María Lafuente, que plantea la factibilidad de una renta básica a nivel municipal. ¿Realmente necesitamos la escala de Estado para una renta básica? Sí, no de Estado necesariamente, pero porque esto depende de administraciones. Por ejemplo, el País Vasco puede, y Navarra también puede, financiar una renta básica, pero un municipio no. O sea, por ejemplo, Barcelona, que hay muchos partidarios en Barcelona, incluso trabajando en el Ayuntamiento de Barcelona, de la renta básica, un ayuntamiento no tiene la capacidad, digo Barcelona por ser un ayuntamiento grande y con cierta capacidad, claro, financiera, no tiene la capacidad fiscal para financiar una renta básica para todos sus habitantes. Evidentemente, Barcelona tiene 1.700.000 habitantes y hay pueblos que solamente tienen 1.000 o menos, vale. Pero claro, la capacidad también de recaudación fiscal de estos ayuntamientos mucho más pequeños también es mucho menor, ¿no? Entonces, un ayuntamiento no es la administración pública, ni mucho menos adecuada para financiar una renta básica. Podría ayudar, esto porque lo hemos dicho también varias veces en otras ocasiones, que una renta básica puede ser financiada por distintos niveles de administración pública. Por ejemplo, Europa, central y autonómica, y municipal también, por supuesto. Pero esto ya estaríamos hablando de un complemento, estaríamos hablando de algo ya mucho más específico. Pero lo gordo, es decir, la recaudación fiscal que se necesita para financiar una renta básica, los ayuntamientos no tienen, ni los grandes ni los pequeños. Muy bien, pues gracias. Bueno, pues ahora sí que ya tenemos que acabar, dando las gracias a todos los que nos habéis acompañado en directo. También, por supuesto, a todos los que habéis hecho posible esta retransmisión. Disculpándonos por los problemas técnicos y por esas 3 preguntas que realmente no nos da tiempo de responder. Y bueno, recordaros 2 cosas. Primero, que el próximo 4 de junio, también a las 6:30, contaremos con Christian Felber, que nos va a hablar de la economía, de cómo la economía después de la pandemia debe ser una economía del bien común. Y también, bueno, pues recordar que todas las charlas del ciclo, incluida esta, pues se pueden ver en el canal de YouTube de la Fundación y también en la Biblioteca de la Térmica, que la Fundación continúa con su actividad cultural a través de la web y que la Térmica también sigue ofreciendo talleres y cursos en línea, además de sus 200 conferencias grabadas. Y bueno, ya os dejo con unas palabras de Felber sobre cómo afrontar el coronavirus, cómo debe ser la economía después del coronavirus, que nos sirva un poco de aperitivo para la próxima. Espero que nos encontremos por aquí. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias, Daniel. Gracias a vosotros. Ojalá saquemos 3 lecciones de esta crisis. Primero, cooperación y solidaridad global, no solamente entre los seres humanos, sino con todos los animales, incluyendo los pangolines. Segundo, regionalización en vez de turboglobalización. El comercio internacional debe ser un condimento rico de la economía primordialmente local y regional. Y tercero, orientación al bien común. Las empresas, antes de realizar un balance financiero, deben realizar su balance del bien común. Y quien más contribuye
mejor debe vivir.